en el capítulo 1 del libro de Ruth, versículos 20 al 22. Dice: ya no me llamen Noemí, repuso ella, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llama Noemí? Si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso. Así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab, acompañada por su nuera Ruth, la moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de cebada. Este texto lo vimos la semana pasada, ¿recuerdas? Belén, Noemí estaba en Belén y se fue por una decisión del esposo. Les fue muy mal, murió el esposo, murieron sus hijos. Solo le quedó a Noemí 2 personas, Ruth y Orfa, las nueras, las esposas de sus hijos. Y ella regresó a Belén. Y en Belén sus vecinas la recibieron: llegó Noemí, llegó Noemí. Y Noemí dijo: no me digan Noemí, con el ceño fruncido. No me digan Noemí, llámeme Mara, porque Dios me amargó, porque Dios destruyó mi vida, porque Dios acabó con mi esperanza. No, más o menos eso es lo que dijo Noemí cuando regresó a Belén. Muy bien, entonces, para escribir un mejor capítulo de nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer hoy, ya vimos la semana pasada, pero hoy ¿qué? Tenemos que cambiar las viejas etiquetas. Necesitamos una nueva etiqueta. ¿Qué está hablando, pastor? ¿Cuál etiqueta? ¿De qué? ¿De qué me habla? Ya te voy a explicar. Entonces, cuando sus amigas ven de regreso a Noemí a Belén, empiezan a tratarla con cariño. Y Noemí empieza a decir: que no, hombre, que no me llamen más Noemí, llámeme Mara. Mara significa amargura o aflicción. ¿Cuál Noemí? ¿No ve cómo me ha ido? ¿No ve la vida cómo me ha tratado? ¿Cuál Noemí? ¿Cuál esperanza? Hace unos días una persona pasó por una tragedia y nos llamó: pastor, estoy mal, va a pasar esto, parece que va a pasar esto. Y pasó. Y luego la llamé: oye, ¿cómo va todo? ¿Quieres que ore por ti? No, no quiero. No ore por mí. Estaba amargadísima porque porque pasó. Y estuvo orando para que no pasara, pero pasó. Y lo primero que dijo: no quiero que oren por mí. Pero así con él. Entonces, ¿qué hicimos? Pues nos hicimos a un lado, y aunque no quiera, nadie puede rechazar la oración de uno, ¿sí o no? No, que sus hijos le dicen: no ore por mí, no importa, en el secreto ore por él. Y sin embargo oramos por esa persona. Pero ¿qué reflejaba el corazón de ella? Amargura. Estaba muy enojada porque pasó esa tragedia y que oró al Señor para que no ha pasado. ¿Cuál es el problema de Noemí aquí? Que Noemí le echó la culpa a Dios de su problema. ¿Sí ven todo lo que dijo Noemí? Dios me quitó lo que tenía en mis manos. Dios me trajo aquí con las manos vacías. Noemí estaba resentida a tal punto de que se amargó contra Dios. Dígame si no es cierto, que hemos hecho oraciones como: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me estás castigando? Esta cruz que me pusiste. ¿No has escuchado alguna vez eso? Lo hemos dicho, y a veces hemos manifestado enojo con Dios. ¿Cómo nos vino a pasar todo esto si yo era tan buen muchacho? ¿Se acuerdan de esa novela antigua? ¿Por qué mataron a Betty si era tan buena? Oiga, qué viejo estoy. Y los que se acuerdan también. Si yo soy tan buen muchacho, Señor, yo nunca he hecho nada malo para merecerme esta situación en que me encuentro. Esta situación en que me encuentro es responsabilidad tuya, porque si tú fueras bueno, no permitirías que yo pase por estas tribulaciones tan duras a una persona tan buena como yo. Pero si tú recuerdas el capítulo 1, no fue Dios el que tomó la decisión de irse de Belén. ¿Quién fue? Abimelec, el esposo. Él fue el que tomó la decisión. Dios no fue el que te trajo el problema. Posiblemente tú lo causaste. Es muy posible que estés hoy donde estás por tus decisiones del pasado.
Pero a nosotros se nos olvida que nosotros metimos la pata. Se nos olvida que nosotros posiblemente causamos gran parte del problema en el que estamos hoy. Así que no culpes a Dios por tus malas decisiones. Dios no te envió el problema. Al contrario, Dios tiene la solución del problema. Dios no planeó el divorcio. Dios no fue el que te enfermó. Dios no fue el que te puso en una crisis económica. Dios es el que va a sanar tu corazón de la ruptura. Dios es el que va a proveer tus necesidades. Dios es el que te va a sanar. No te enojes con tu sanador. No te enojes con el que te puede ayudar. No te enojes con el único que realmente te ama en esta situación. No somos inteligentes enojándonos con Dios. ¿Han escuchado el dicho, no patees la lonchera? Y a veces nosotros estamos pateando la lonchera. Como esta persona que me decía, no ore por mí, pero no patees la lonchera, si eso es lo que necesitas ahorita. Que no nos encontremos pateando la lonchera o pateando la cuchara. Porque Dios es el que va a traer la sanidad. Dios es el que necesito en este momento, a pesar de que haya sido mi culpa. Es el único que va a extender la mano para ayudarnos. Mara significa amargo, y Noemí le dice a sus amigas, no quiero ese nombre de Noemí, yo quiero que me llamen amarga. Noemí estaba tan afligida, tan amargada, tan ciega. Porque a veces cuando estamos en el peor momento de nuestras vidas nos enceguecemos y no logramos ver con claridad, y estaba asumiendo cosas que nadie asumía de ella. Usted no ve a sus amigos diciéndole hola amargada. No, le decían Noemí. ¿Quién fue el que se puso el nombre de amargada? Ella misma. Es que eso es lo peor. Nosotros mismos nos ponemos etiquetas que nadie nos está poniendo. Nadie te está diciendo fracasado, pero usted arranca, ay, soy un fracasado, y te pones esa etiqueta. Ay, soy una amargada. Nunca permitas que una mala temporada de tu vida defina tu identidad. Y hay gente que colabora con eso también. Hay gente que llega y afirma esa etiqueta falsa. No puedes dejar que una mala temporada te convierta, que cambie tu identidad por algo que tú no eres, algo que asumiste, que tú mismo te pusiste. Ay, es que yo soy bien burra. Nadie lo está diciendo, pero ya se la puso la etiqueta. No te pongas etiquetas. Noemí estaba tan resignada que ella misma se las puso, nadie se las puso. Sus amigas le decían, ay, qué rico verte. ¿Cuál rico verte? Si soy una amargada, soy una fracasada, todo lo que hago le va mal, ninguna cosa que yo haga progrese. Etiquetas que nos estamos poniendo nosotros mismos. El enemigo diciéndolas en secreto y usted diciéndolas en voz alta. Porque Dios nunca diría de ti que eres un fracasado. Dios nunca diría de ti que no sirves para nada. Dios nunca diría de ti esas cosas. Entonces, ¿quién lo está diciendo? El enemigo, para que yo lo repita, y tan pronto yo lo repito, se hace oficial. El día que yo nombro esas etiquetas, se vuelven en parte de mi identidad. Ya tienes que andar diciendo. Yo recuerdo que les decía esto a mis hijos. Cualquier cosa que intentaban, alguna cosa intentaban y fracasaban. Uy, no, yo soy mucha pelota. Yo le dije, hermano, o a Juanita les decía, mire, ya tenemos con el enemigo y la gente que va a tratar de destruirnos. No les colabore. No le colabore al diablo poniéndose usted etiquetas sin necesidad de ponérselas. A veces le hacemos el trabajo para el diablo. En serio, yo veo el diablo descansado, la gente trabajando por él. Está de vacaciones, hoy está en Cancún, mientras usted está en la casa diciendo, soy una amargada, soy una persona que no sirve para nada, nadie la ama. Yo no nací para progresar, yo nací para sufrir. Y el diablo con una piña colada en la playa en Cancún, porque usted está trabajando por él y él está viviendo de lo que usted trabaja por él, de gratis. Qué belleza, ¿sí o no? No le ayudes al enemigo. No nos resignemos a esas etiquetas. Ella había aceptado el dolor como parte de su identidad. Había aceptado el fracaso como parte de su identidad. Ella estaba afligida.
Y tomó ese nombre. Me llamo aflicción, me llamo culpable, me llamo derrota, me llamo amargura, me llamo miedosa, me llamo fracasada, me llamo perdedora. Si tú quieres escribir un nuevo capítulo de tu vida, tienes que empezar a quitar esas etiquetas que tú mismo te has puesto. Ni siquiera el diablo, Dios tampoco, tú mismo. Muchas veces tomamos nombres que nosotros mismos adoptamos. Pero tu nombre no es Mara. El nombre que Dios te dio es Noemí. ¿Amén o no amén? Tu nombre no es fracasado. El nombre que el Señor te dio es bendecido. Empezamos a quitar etiquetas, por favor. Tú no eres culpable. La Biblia nos llama inocentes. Tú no eres derrotado. ¿Qué dice la Biblia de nosotros? ¿Qué dice Dios de nosotros? Que somos más que vencedores. Tu nombre no es miedoso, sino la Biblia dice esforzado y valiente. Eso es lo que Dios dice de ti. A veces tú te has puesto la etiqueta de perdedor y Dios dice: tú eres un ganador. No serás cola, sino serás cabeza. Entonces, ¿tienes la bondad, por favor, de empezar a quitarte esas etiquetas que tú mismo te has puesto? Ay, es que estoy solo, mi papá me dejó, soy una persona abandonada. El Señor dice: aunque tu padre y tu madre me dejaran, con todo el Señor nos recogerá. Ya no te pongas etiquetas que ni Dios ni nadie te ha puesto. Recibe la etiqueta correcta. Es que muchas personas no saben qué es lo que Dios piensa de ellos. No tienen ni idea de lo que son. Se han forjado una identidad a través de lo que dicen las personas o lo que le dice el enemigo. Pero tú eres un hijo y una hija de Dios. Esa es nuestra principal identidad. Diga conmigo: soy hijo de Dios. Y las mujeres: soy hija de Dios. Amado por Dios, amada por Dios, perdonados por Dios, redimidos por Dios, llamados por Dios, escogidos por Dios. La Biblia dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que Él se alegra en medio de nosotros. Tienes que estar más en contacto con lo que Dios dice de ti que con lo que tú piensas de ti o la gente dice de ti. Porque tú y yo no somos lo que la gente dice que somos. Tú y yo no somos ni siquiera lo que nosotros creemos que somos. Tú y yo somos lo que Dios dice que somos. Esa es tu verdadera identidad. No eres Mara, eres Noemí. Amén. Entonces, para un nuevo capítulo de este libro necesitas quitarte esas etiquetas, unas nuevas etiquetas. Ya no más, ya no le repitas, no te repitas frente al espejo: es mucho tarado, uy, qué vieja tan fea. Por favor, quítate esas etiquetas. En el Salmo 139, David dice, ahí no está, lo digo porque se me vino ahora. Tal vez mirándose al espejo, dice David: qué maravillosa es tu creación, Señor. Pero hay mujeres que se paran al espejo y dicen: no, qué oreja tan chueca, mire ese pelo, no tiene orden, ¿por qué la nariz ahí todo el mundo la tiene más arriba? Y entonces arrancan para donde el doctor a que les quite y ponga. Y cuando salen del doctor dice: se le fue la mano, me puso mucho. O fue muy poquito, yo quería más. Porque tienes etiquetas equivocadas en tu vida. Te crees fea. Los hombres se comparan con las posesiones del vecino, el que tiene más, el que logró más. Y eso genera en nosotros una problemática muy dura. Perdemos nuestra identidad y queremos ser como otros. Para escribir un mejor capítulo de este libro, tienes que quitarte las etiquetas. Lo segundo que quiero compartirles hoy es que para escribir el siguiente capítulo bueno de este libro de nosotros, este mejor capítulo requiere nuevas amistades. Requiere nuevas amistades. Veámoslo en Ruth, en el libro de Ruth. ¿Qué pasó con Noemí? Capítulo 2, versículo 1 al 3. Noemí tenía por parte de su esposo un pariente que se llamaba Booz. Era un hombre rico e influyente, de la familia de Elimelech. ¿Quién era Elimelech?
¿El esposo de quién? De Noemí. Entonces era pariente cercano de Noemí. Permíteme ir al campo a recoger las espigas. Y sucedió que Ruth, la moabita, ¿quién era Ruth? La nuera de Noemí. Muy bien, Ruth le dijo a Noemí: permíteme ir al campo a recoger las espigas que vaya dejando a alguien a quien yo le caiga bien. Anda, hija mía, le respondió su suegra. Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo detrás de los segadores. Y dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Booz, el pariente de Elimelech. Muy bien, entonces recapitulemos un poquito. En el capítulo 1 vemos la tragedia, el dolor, el sufrimiento de Noemí al perder sus hijos en Moab. ¿Y qué fue lo único que le quedó a Noemí? 2 nueras, Ruth y Orfa, ¿cierto? Esas 2 chicas quedaron vivas. Orfa la acompañó un ratico nomás, cuando vio que por ahí como que no hay esperanza, que como que Noemí no tenía más plata, que ya estaba en la inmunda. Entonces Orfa dice: gracias, qué rico habernos conocido, no, chévere, te vas para Belén, Dios te bendiga. Y la dejó botada. Ruth dejó a Noemí como muchas personas nos dejan cuando más necesitamos su presencia. ¿Y yo qué dije? ¿Y cómo es? Muy bien, devolvámonos un poquito. Orfa dejó a Noemí en el momento en que más necesitaba. O más bien, hay personas en tu vida que van a estar solo cuando tú estés bien, ¿o no? ¿Cierto? Hay personas en la vida que mientras tengamos dinero, juventud, belleza, recursos, van a ser nuestros amigos. El día que se acabe eso, ¿usted quiere saber quiénes son sus amigos? ¿Quién te llamó el día que estabas en el hospital? ¿Quién te visitó? ¿Quién estuvo ahí para decirte: ok, no tienes plata, venga, miramos a ver qué hacemos? Ahí vas a conocer quiénes son tus amigos. Por eso es la pelea con los chicos, ¿sí o no? Ellos dan la vida por unos chinos que, Dios mío, les decía yo a mis hijos: ese chino te acompaña hasta 11 y luego se pierde. Y así fue. Ellos se pierden, pero eso sí te juran amor eterno hasta que estés mal. Estoy haciendo el esfuerzo por no hablar más de ti. Hay personas que te van a acompañar un capítulo de tu vida, pero hay otros como Ruth que te van a acompañar el resto de tu vida. Hijos que están aquí, ese amiguete que se levantó y esa amigueta que se consiguió, te va a durar semanas, meses y no más, pero tu papá y tu mamá, hasta que los entierres. ¿Por qué eres tan grosero y grosera y para ti es más valioso tu amigo o tu amiga? ¿Por qué eres tan rebelde yendo detrás de gente que en algunos meses ya no van a estar? ¿Y quién va a ir a recogerte? ¿Y quién te va a recibir? Tus papás. Tremendo. En la vida va a haber Orfas y Ruths, y tenemos que hacer la paz con eso. Va a haber personas que te van a dejar y tienes que estar tranquilo. Hay relaciones que no duran para siempre y tienes que hacer paz con eso. Hay personas que te van a acompañar un capítulo de tu vida, pero hay personas que Dios te va a dar que te van a acompañar todos los capítulos de tu vida hasta el final. Mire lo curioso de Ruth, el libro de Ruth. En el capítulo 1 estaba Orfa, en el segundo capítulo ya no estaba Orfa y no se vuelve a nombrar. Yo me pregunto una cosa: si en el segundo capítulo de Ruth no está Orfa, ¿por qué todavía está en tu capítulo? ¿Por qué todavía está esa persona ahí? Hay personas que vas a tener que eliminar de tus redes sociales, de tus contactos. Un día llegó un jovencito a consejería: pastor,
Yo tuve una novia hace muchos años y terminamos porque ella me hacía pecar y duramos mucho tiempo yendo a la cama pero ¿sabes qué? Conocí al Señor y cambié y la dejé. Yo bien, ¿cuál es el problema? Que me volvió a llamar y me timbró, y tan pronto vi el nombre de ella, mi corazón latió. Yo le dije, ¿por qué todavía tenía el bendito nombre de ella en el celular? ¿Por qué tenía el número ahí? Y nos tocó ir a la casa, y me fui a la casa con él, y cogimos todos los muñecos que ella le había regalado, y lo cogimos, y mira, vas que botar ese, y lo olía porque tenía perfume de ella. Es que huele tan rico, a la bolsa, y eso echamos cartas, echamos regalos que ella le dio valiosos, fotos. Me eché su celular, pum, eliminado el celular. ¿Por qué sigues con Orfa? Y hay personas que todavía siguen con Orfa en estas alturas del capítulo de su vida, cuando hace rato debió haber pasado la página. No todas las personas que comenzaron contigo van a terminar contigo. Orfa es una persona que va a estar contigo en el monte, pero no va a estar contigo en el valle. Pero tú necesitas en tu vida una Ruth. ¿Cuántos quieren una Ruth en su vida? ¿Qué significa Ruth? Una persona fiel, leal, en las buenas y en las malas. Necesitamos Ruth en la vida. Y necesitamos empezar a deshacernos de unas cuantas Orfas que tenemos por ahí, que no aportan en nada, sino que destruyen. Por eso, para un nuevo capítulo en nuestra vida, tenemos que cambiar también relaciones. Una de las cosas que más duele del cristianismo es eso, que tú llegas a los caminos de Dios y tus amigos te van a tratar de sacar. Y entonces van a estar en un dilema: ¿te vas con Orfa o la mandas a volar? Y hay unos que por miedo, por temor a que Orfa se les vaya y queden solos en la vida y abandonados, por miedo a eso, prefieren seguir con Orfa. Y Orfa se quedó en Moab, y para allá vas tú también. Muchas veces el dolor y la prueba prueban la amistad. Hay personas que están contigo cuando todo está bien, cuando la vida te sonríe, pero también Dios va a traer Ruths a tu vida. Gente que va a estar contigo para escribir el resto de tu historia, porque mejores capítulos requieren mejores amistades. Y creo que un lugar donde hay mejores amistades es este: personas con temor de Dios, personas que tengan sabiduría, personas que estén dando sus batallas para salir del pecado, y no personas que estén dando sus batallas para alejarse de Dios, más bien. Necesitas dejar ir relaciones, conservar amistades y comenzar nuevas relaciones. Tienes que dejar a Orfa, fortalecer tu relación con Ruth y encontrar a vos. Vos era alguien que iba a estar de ahí en adelante en todos los capítulos de la vida de Noemí. Hay gente que debes dejar de seguir en las redes sociales. No solo, escúcheme, no solo las personas que consideras amigos, sino personas a las que tú sigues. Hay gente que de verdad no vale la pena seguir. Ya estás cantando como ellos, ya te estás vistiendo como ellos, ya piensas igual que ellos. Tienes que dejarlos de seguir. Por más famosos que sean, por más de que todos mis compañeros en el salón los sigan, tienes que dejarlos de salir. Ahora la pregunta es: ¿cuántos quieren tener una Ruth en su vida? ¿Qué debo hacer para tener una Ruth en su vida? ¿Sabes qué debemos hacer? Debemos comportarnos como una Ruth, mostrando fidelidad, honestidad, sinceridad, ser fiel, ser leal, porque lo que siembras, cosechas. Conviértete en el tipo de persona que tú quieres que tus amistades sean contigo: generoso, que acompaña, que permanece, que es fiel. Entonces, la mejor forma de nosotros convertirnos en una Ruth o de tener Ruths en nuestra vida es convertirnos en una Ruth
para otras personas. Tremendo. Y última cosa que quiero compartirles hoy. Ya vimos dos cosas. Un mejor capítulo implica quitarnos las etiquetas, ¿sí o no? Unas nuevas etiquetas. Un mejor capítulo implica nuevas amistades. ¿Cierto que sí? ¿O no? ¿O vas a seguir con los mismos que te han hecho? Bueno. Y lo tercero, un mejor capítulo requiere nuevas gafas. Pastor, yo no uso gafas. Entonces cómprese unas nuevas. No, eso no es. Pero necesitamos una nueva forma de ver las cosas. Una nueva forma de ver las cosas. Leamos parte del último capítulo del libro de Ruth, que es el capítulo 4. Del 13 al 17 dice: así que Booz tomó a Ruth y se casó con ella. Hay finales felices. ¿Usted qué prefiere? A ver, les hago esta pregunta. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Tener la dicha al principio o al final? ¿Qué es mejor? ¿Al principio o al final? Muy bien. Hay muchas personas que están teniendo su tiempo de fama y de victoria ahorita. Pero como la vida es así, yo prefiero empezar abajo que comenzar arriba. Porque lo que importa es el final. No importa lo mal que te haya ido en tu vida, pero si al final hay victoria, es lo mejor. Porque ¿qué sacas con que te haya ido bien toda tu vida, pero al final hayas terminado mal? Jesús lo dijo de esta manera: ¿qué sacas con ganar el mundo entero si al final pierdes tu alma? Por eso no envidies el triunfo de los malos. Están aquí. Pero lo natural en la vida es que todo lo que sube, baja. Y yo sé que tú te sientes que estás abajo, como que a mí me toca más esfuerzo, como que me toca matarme más. No importa. Lo importante es cómo termina la historia. Entonces, así que Booz tomó a Ruth y se casó con ella, porque hay finales felices. Cuando se unieron, escuche esto porque esto es genial, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Escuche esta parte. Las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. ¿Cómo le llamaron? Noemí. ¿No le dijeron Mara? Una de dos: o ellas no le hicieron caso, o ella se quitó las etiquetas en el camino. Y yo creo que fue la segunda. Noemí aprendió y se quitó las etiquetas. ¿Y cómo le decían las amigas? ¿Cómo le volvieron a decir? Noemí. Noemí. Dice: Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían: Noemí, no Mara, Noemí ha tenido un hijo. Y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí y el padre de David. O sea que Obed fue el abuelito de David. O sea que Noemí fue la bisabuela de David. ¿Y David quién es? David es el que por su línea genealógica llega a Jesús. Por eso en el Nuevo Testamento ustedes escuchan que Jesús se le dice hijo de David. Mire la restauración. Generaciones completas se restauraron a causa de que Noemí se quitó las etiquetas. En el capítulo 1: no me llamen Noemí, llámeme Mara. En el último capítulo, Noemí ya se había quitado esa etiqueta. Entonces empezó a ver las cosas desde un punto de vista diferente. Empezó a ver las cosas con esperanza y con fe. En el primer capítulo, la perspectiva de Noemí era tristeza, dolor, fracaso. Yo nací para sufrir, nunca me va a ir bien. Pero en el último capítulo, su boca está llena de esperanza.
Su perspectiva mejora. Y cuando la perspectiva mejora, las cosas cambian. Usted no ha escuchado personas que dicen a sus hijos: no, mijo, con usted no hay esperanza. Toca que se quite las gafas y lo vea con las gafas de Dios, porque en Dios sí hay esperanza. No, esta deuda es como tan impagable, yo creo que nunca la voy a pagar. Cámbiese las gafas y póngase las gafas de Dios, que Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero hay que cambiar la perspectiva, la forma como ves. Todo lo vemos oscuro. Mire, una clave para cambiar nuestra perspectiva de vida, se las he dado muchas veces acá, se la repito: no vea tantas noticias. Una persona que ve noticias malas todo el día, tiene unas gafas oscuras. Todo lo ve con visión oscura. En cambio de ver malas noticias, tú tienes que ver buenas noticias. ¿Y dónde están las buenas noticias? En la palabra de Dios. Por algo se llaman las buenas nuevas, buenas noticias. El evangelio significa buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que el médico dice que eso es grave, pero la buena noticia es que dice: para mí todo es posible. Esa es otra perspectiva de ver las cosas. ¿Cuáles son las malas noticias? Que el mundo dice: no, esto es solo problemas, la economía va para el suelo. Pero la perspectiva divina dice: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esas son las gafas que nosotros necesitamos usar. En el primer capítulo, Noemí estaba con las manos vacías, y en el último capítulo, llenas de un bebé, más que era gordito. El Obed comía bien, porque es que Booz tenía platica, así que tenía sus manos bien llenitas. En el primer capítulo pudo haber sido amargo. Tu primer capítulo pudo haber sido muy triste y amargo, pero Dios dice que el último capítulo va a ser dulce. Yo pienso que la vida se distribuye en dos partes, la primera y la segunda. Yo creo que la segunda parte de tu vida será mucho mejor que la primera. Tu primer capítulo puede haber sido lleno de dolor, pero tu último capítulo va a estar lleno de alegría. ¿Cómo empezó todo? Con una decisión. Mira hasta dónde llegamos. Porque tomó una decisión, cambió su vida, afectó su familia y, lo más hermoso, afectó sus generaciones. Hace unos 50 años mi abuelo tomó una decisión. Él era una persona muy religiosa, pero apartada de Dios. Pero hace 50 años él decidió escuchar el mensaje de unos cristianos que llegaron a su pueblo, y él los escuchó. Le regalaron una Biblia, la versión Dios habla hoy, que viene con dibujitos, no sé si la conocen, la Bibliasa. Y él leía su Biblia, se sentaba en el desayuno a tomarse su chocolate y leía su Biblia, y recibió a Jesús en su corazón hace 50 años. Hoy en día la mayoría de mis primos son pastores. La mayoría de mis primos, o sea, mi generación, los de mi edad, son pastores, y sus hijos son como mis hijos. Tocan el piano en su iglesia, cantan, ministran con los jóvenes, están estudiando en seminarios bíblicos. Una decisión. Yo soy la cuarta generación, abuelo, mis padres, yo soy la tercera generación, mis hijos son la cuarta generación. Si mi abuelo no hubiera tomado esa decisión, ¿dónde estaríamos hoy? ¿Quién sabe si estaríamos? Por eso la mejor decisión que tú tomes hoy afectará tus hijos, tus nietos y tus bisnietos. Esposo que está en la casa, que a su trabajo está yendo todos los días y en su casa tiene problemas con su esposa, problemas graves, y llegas al trabajo y hay una muchacha que sí te entiende, que sí te escucha, que sí te valora. Estás a punto de tomar una decisión que afecta a muchas generaciones. ¿Qué decisión vas a tomar? Tal vez hay personas en este lugar que están pensando irse de la iglesia. Estoy como aburrido. A mí me da piedra que Mayrita llego yo y no me saluda con un abrazo fuerte, sino ahí como: hola, ¿cómo estás, siga? Me voy de la iglesia.
estás a punto de tomar una decisión que va a afectar muchas generaciones. Cada decisión tiene consecuencias. La decisión de Noemí fue volver a Belén. Y fue la tatara 14 veces abuela de Jesús. Tremendo, ¿sí o no? Yo no sé mis hijos, mis nietos qué serán, pero impactarán al mundo, yo lo sé. Por eso tengo que tomar decisiones todos los días. No quiero ir a la iglesia el domingo, qué pereza, estoy cansado. Ahí estoy. No quiero adorar, ahí estoy. No quiero leer la Biblia, me voy a levantar a leerla. ¿Por qué? Porque afectaré a generaciones, tanto si lo hago como si no lo hago.